en estos ejemplos teóricos he estado pensando en algunos casos reales que conozco y quería compartirlos con vosotros, pero también preguntaros si podemos, internacionalmente o de empresas españolas, normalmente multinacionales, sí, que tienen estas afectaciones o estos impactos negativos o muy negativos de carácter social en los derechos humanos o en el medio ambiente. Y si conocéis vosotros algún caso en particular o algún caso reciente. España de Canarias con el petróleo. Por ejemplo, ¿de qué empresa se trataba? Repsol, ¿no? Que no dejaron... Repsol, eso. Balear y todo eso, las prospecciones, ¿no? Pero para hacer, o sea, ¿por qué? ¿Quieren hacer fracking? O sea, sí, quieren hacer prospecciones por la zona de Balear y tal, lo que se iba a destruir a nivel medioambiente, imagínate. Y se hizo una evaluación de impacto y hubo protestas de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades, de las ONGs, de la población, de algunas instituciones, y se paró. Pero ha habido casos, por ejemplo, de Repsol en América Latina. Repsol ha cambiado en los últimos 10 años en estos términos de política, evaluación de impacto y evaluación de los riesgos de derechos humanos. Ha cambiado muchísimo. Y Repsol ha sido una de las empresas multinacionales españolas que ha facilitado la adopción del Plan Nacional. O sea, Repsol defiende este marco de estándares y defiende el Plan Nacional, cosa que para la COE ha sido más difícil, de convencerse de este marco y del plan. Pero sin embargo, Repsol en los años 90 y a principios de los años 2000 en América Latina, pues podemos comentar casos como una explotación también en Ecuador, en un terreno cerca de una comunidad indígena, de aquellas más originarias que no habían tenido nunca contacto con la población. Y esa relación fue bastante controvertida y allí hubo abusos en la explotación por los efectos medioambientales y negativos respecto de ese tipo de comunidad. Os puedo comentar, sin embargo, otro caso de la empresa multinacional de petróleo que es norteamericana, que es la Texaco Chevron, que también en Ecuador en los años 70, a principios de los años 70, tuvo una concesión por parte del gobierno de Ecuador que le llevó a adoptar un tipo de tecnología antigua para aplicarlo en esas explotaciones ecuatorianas, de manera que en la Amazonia ecuatoriana se produjo un derrame de crudo que al día de hoy pues sigue manteniendo todo el área contaminada. No he traído fotografías porque una discípula mía, miembro de mi grupo de investigación, estuvo allí hace un año y pico, y en las fotografías se veía como caminando por ese terreno, si se introduce cualquier palo en el suelo sale lleno de petróleo, de un derrame que tiene más de 40 años. Pues más de 40 años tiene también la lucha y la reclamación de esas comunidades, en ese caso, un caso muy complejo desde el punto de vista jurídico, por las características de la empresa y el papel de los tribunales norteamericanos a ese respecto, pero es quizás de las catástrofes medioambientales más enormes que se han producido nunca, esa y la que también os quiero comentar en relación con un pueblo indígena originario, los Ogoni, en el delta del Níger, y en ese caso es la empresa Shell, la Royal Shell Petroleum, que también ha producido una catástrofe enorme en el delta del Níger, y no solamente eso, sino que la Shell Nigeria, que es una filial de la multinacional, estuvo implicada en el asesinato de representantes de esa comunidad, junto con otras 14 personas que murieron asesinadas por unos guardas de seguridad enviados por
por la empresa y finalmente pues este caso sí se sustanció ante los tribunales y se llegó a un acuerdo que permitió la indemnización de los familiares de esta persona. Este es un caso que en otras vertientes de esa dimensión continúa ante los tribunales holandeses, os quiero comentar. Pero de ese caso del Shell hay también hoy, por deciros, ¿no?, cómo de complejo y de rico es este ámbito nuevo. Hay una parte del caso que se ha presentado ante tribunales británicos y ahí está prosperando. Hay una parte del caso ante tribunales británicos y los tribunales británicos en el ámbito civil han admitido las demandas. Empresas de seguridad operando en zonas de conflicto. Bueno, yo creo que en el caso de la guerra de Irak y los abusos en Abu Ghraib y otras prisiones podemos recordar algunas empresas de seguridad de nombre asiago, ¿no?, aquellas empresas norteamericanas que participaron en las torturas en los centros de prisión iraquíes y estarían en este ámbito, pero no solo. Os comento este caso porque el contexto de zonas de conflicto, zonas de alto riesgo, donde actúan hoy muchas empresas militares o bien de seguridad privada, es un contexto en el que hay que tener en cuenta particularmente este marco de estándares junto con otros, los del derecho internacional humanitario, que son aplicables a esas situaciones. Y quería deciros que, por ejemplo, hay muchas empresas, como las empresas mineras, que ante las protestas de las comunidades locales, cuando tienen afectación grave a esas comunidades porque provocan desalojos, y esto ha pasado, por ejemplo, en Guatemala con una minera canadiense, la Updike Minerals, contratan a empresas de seguridad que para hacer frente a la reacción de la población, pues se dedicaron a violar a las mujeres, y se dedicaron a violar a las mujeres indígenas. Esto ha pasado en Guatemala, pero ha pasado también en Papúa Nueva Guinea, 2 empresas canadienses. Empresa de internet que ofrece cuentas de correo o blogs, pues estaría afectada en este caso, veis aquí los vínculos a los derechos o libertades que habría que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta aquellos concernidos por la actividad, por poneros ejemplos teóricos, y habría que tener en cuenta que una empresa que se hace cómplice de la censura de un Estado, como puede ser Google en China, si acepta del Estado limitar la comunicación del correo o del blog, estaría participando en una afectación a la libertad de expresión o de comunicación, o del derecho a la vida privada en algunos casos. Y por daros otros ejemplos, pues las empresas pequeñas es verdad que producen bastante menos impactos negativos por la escala de sus actividades, pero en todo caso hay que tener en cuenta, como indicaba antes, si hay implicadas cadenas de suministros globales, y si se trata a lo mejor de una pequeña empresa, pero que importa, que una pequeña empresa textil, casi familiar, pero que importa los tejidos que están producidos, no sé, en el norte de Marruecos o en la India o en Bangladesh, y tiene un proveedor que produce ese tejido o elabora el tejido o con mano de obra infantil o con trabajo esclavo o semiesclavo, que es un poco la característica de las cadenas de suministro globales. Bueno, sentado este marco introductorio y de la relación compleja entre los derechos humanos y empresas, quiero explicaros entonces el origen de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, porque este marco me ha servido para daros ya algunas ideas y pinceladas diversas. De alguna forma comentaba antes, y lo había hecho creo el profesor Víctor Meseguer, a que los primeros intentos por regular esta materia se dan en la Organización de las Naciones Unidas,
y mencioné ese frustrado código para las multinacionales. Pero no solamente la Organización de las Naciones Unidas, sino que ha sido también la toma de postura de otras organizaciones importantes en esta materia, que han ido elaborando directrices. Y así, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que sabéis es una organización que aglutina a los estados occidentales, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y ha ido ampliando su membresía. Digamos que es la organización que hoy comprende a los estados desarrollados, pero es una organización con una composición importante y se preocupa en particular de la actividad de las empresas. Es una organización de referencia. La OCDE ya adoptó en el año 2000 unas directrices para empresas multinacionales. Esas directrices se han ido revisando progresivamente y forman parte también de estos intentos de controlar la actividad, guiarla y someterla a estándares. Igualmente, la Organización Internacional del Trabajo, que adoptó también una declaración sobre principios para la responsabilidad en relación con los derechos laborales en ese ámbito. Así que no solamente en la ONU, sino que otras instituciones, y esto es importante. Es importante que en el ámbito internacional, como cuando veis vosotros cualquier iniciativa en el ámbito nacional, cuando tiene apoyo, respaldo y se sigue esa pauta, pues hace que se multipliquen sus efectos y que se expanda. Pues de alguna forma así ha ocurrido. En la fase segunda entraríamos en el marco que os decía a partir de los efectos de la globalización y la proliferación de las cadenas de suministro, en la preocupación de establecer las responsabilidades a lo largo de la cadena de suministro, es decir, añadiendo aún mayor complejidad al marco de la actividad empresarial, en particular el multinacional, Y para ello, y pensando desde una perspectiva de derecho internacional en las multinacionales, como podéis comprender, pues este marco estaba en principio pensado para las empresas multinacionales. Pero a lo largo de su proceso de elaboración se han ido incluyendo a todas las empresas y así queda reflejado actualmente en los principios rectores. En la fase tercera es una fase progresista en el marco de Naciones Unidas, porque más allá de las iniciativas de responsabilidad social y como fracasaron los intentos anteriores, hubo en el año 2001 una propuesta dentro de los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, y creo que el profesor Víctor Meseguer lo mencionó con vosotros en clase, a que se llegara a proponer un borrador en la subcomisión de derechos humanos de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y ese borrador se le llama, por aquellos que están muy pegados a esta idea, las normas. Nunca llegaron a ser normas adoptadas, pero se les llama las normas. ¿Y por qué? Pues porque ese contenido jurídico trataba de establecer obligaciones vinculantes para las empresas en relación con los derechos humanos. Sin embargo, la propia Comisión de Derechos Humanos, cuando recibe de la subcomisión en la propuesta, el proyecto ya terminado, pero tenía que ser adoptado, finalmente no lo adoptó. Y no lo adoptó por la presión de los Estados miembros, una mayoría representativa de los Estados desarrollados, y también por presión de las organizaciones empresariales y de empleadores. Y la Comisión paró ahí. Al mismo tiempo, se estaba produciendo una incidencia de la globalización también en Naciones Unidas, que hay que tener en cuenta. En 1999, el antiguo secretario general Kofi Annan abrió la ONU a las empresas. Él fue consciente de que el mundo iba a ser un mundo nuevo y había que mantenerse en la estructura tradicional y dejar a las empresas fuera de la ONU, o bien acercarlas a la organización y tratar de someterlas a control. Y él optó por esto, y por ello, en el foro de Davos del 99,
se crea el Pacto Mundial. Se crea el Pacto Mundial, o como sabéis, el Pacto Global, que es un instrumento voluntario que incluye 8 principios, y entre ellos el de los derechos humanos, como un instrumento de voluntariedad. Además, el pacto pues tiene una implementación y un seguimiento bastante liviano. Pero su seguimiento en la ONU fue que por parte del secretario general se crea la necesidad de desarrollar en paralelo un marco de estándares que inserte a los derechos humanos en esta responsabilidad como un elemento central. Y entonces el secretario general, Kofi Annan, nombra a un representante especial. Y ese representante especial fue el profesor John Ruggie. Un profesor, este es el elenco de la evolución, como veis, es un bucle que va de los 70 al 2004. Este profesor John Ruggie, profesor norteamericano de la Universidad de Harvard, de la Kennedy School, y un profesor no de Derecho, sino de Ciencia Política. Profesor de Ciencia Política, tampoco un economista. Un catedrático de Ciencia Política que diseña y es el que prepara los nuevos estándares. Y en uno de sus informes he recogido, dice John Ruggie, que es importante tener en cuenta que los derechos humanos deben ser un objetivo central en todos los ámbitos de gobernanza. Como veis, esta es una terminología de ciencia política. Yo digo marcos jurídicos, marcos de regulación. Los politólogos dicen gobernanza o fallos de gobernanza. ¿Sí? La globalización ha traído fallos de gobernanza y en esos fallos o lagunas de gobernanza hay que resituar a los derechos humanos. Y ese es su planteamiento para preparar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Pues este es su origen. El profesor John Ruggie hizo, bueno, os dejo la foto para que veáis todavía, hizo una propuesta en 2 fases. Él trabajó del año 2005 a 2008 y propuso entonces el marco proteger, respetar, remediar, y en 2008 la Comisión, el nuevo Consejo de Derechos Humanos le encarga implementar ese marco y estuvo 3 años trabajando para diseñar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, principios destinados a implementar el marco antes adoptado. Lo que es importante es tener en cuenta que para esa elaboración no se encerró en un despacho, ¿no? Lo hizo manteniendo en todo el mundo reuniones, consultas con todas las partes interesadas, con las organizaciones más representativas de cada ámbito en todos los continentes y sobre todos los temas que abarcan los 3 pilares de los principios rectores. Es decir, si vosotros tenéis interés en saber para vuestras empresas, porque tuvierais que diseñar un mecanismo de reclamación, ¿cómo se hizo en el informe? Pues podéis ver los informes de consultas preparatorios sobre mecanismos de remediación en todo el mundo. Cómo se preparó y cómo se hizo. Si queréis ver el proceso de consulta con la Organización Internacional de Empleadores, pues están de esas reuniones que hizo John Ruggie, o con la OIT, pues están de esas reuniones, o con las comunidades en tal país. A lo largo de ese periodo fue reuniendo, agrupando y teniendo pues unas consultas mundiales de gran alcance que el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos fue publicando en la web en su momento. Ahora bien, quería explicaros ahora el enfoque de los principios rectores. En el momento de ser adoptados, los principios rectores son hechos suyos, esta es la expresión, es una expresión diplomática del Consejo de Derechos Humanos. Los principios ya están elaborados
y el órgano de derechos humanos de la ONU los hace suyos. ¿Qué significa hacer suyo? Todavía no lo sabemos. No sabemos. No se dice endosa, autoriza, aprueba. No, dice hace suyo. Pues el Consejo hace suyo por consenso, por unanimidad. Y ese consenso preside en el año 2011 la adopción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Pero hay algunas ONGs que empiezan a navegar entre sus aguas y a ver lo que no estaba, o lo que faltaba, o lo que en comparación con el proyecto de normas los principios no tienen. Entonces empieza un proceso de contestación también de los principios rectores, porque el representante especial, John Ruggie, ancla el enfoque de los principios rectores en estas ideas, que son clave para entenderlo. La primera idea es que los principios articulan una responsabilidad empresarial para evitar los impactos adversos en los derechos humanos. Quiere decir una dimensión preventiva, una dimensión de abstenerse de hacer. No infringir significa abstenerse de hacer daño. Al mismo tiempo, los principios rectores, desde la perspectiva del plano internacional, no son un instrumento jurídicamente vinculante. Es decir, para los internacionalistas, este es un instrumento que llamamos de soft law, de derecho blando. No es un tratado internacional. Los principios rectores no son un tratado. Actualmente hay en negociación un tratado vinculante para las empresas, fruto de toda esta evolución. Los principios rectores son un instrumento de soft law, ahora complejo de analizar, porque al mismo tiempo tienen dentro una parte que sí es jurídicamente vinculante, que es todo el sistema internacional de protección de derechos humanos para el Estado, está ahí. Ahora os lo voy a explicar. Eso es jurídicamente vinculante. Y hay otra parte que se está moviendo, que está moviendo un ámbito normativo a la responsabilidad de las empresas. Para los Estados, las obligaciones son más claras. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos y proporcionar un remedio, una reparación efectiva. Esta es una obligación clara del derecho internacional de los derechos humanos que tienen los Estados en derecho internacional, en función de las obligaciones asumidas. Y las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, que significa no causar daño, no hacer daño. Y yo quiero complementar esa idea para deciros que ese respeto de los derechos humanos no es solo una cuestión de responsabilidad social, entendida al modo tradicional. El respeto de los derechos humanos en un ámbito universal va más allá. Va más allá. Aunque las definiciones de responsabilidad vosotros los veáis integrados, elemento o el aspecto de derechos humanos, este marco es un marco que va más allá de la responsabilidad social tradicional. Preguntas, dudas. Ahora os doy un poquito de cancha para que yo pueda respirar, que voy ahí. Bueno, yo creo que la globalización y el desarrollo tecnológico ha traído consigo, por ejemplo, las plataformas tecnológicas de trabajo, ¿no? Y eso tiene un impacto en los derechos laborales muy importante. Ya no me refiero ahora a plataformas de movilidad o de servicios o de suministro, por ejemplo, de comida en casa, ¿no? Que podríamos utilizar
ese ejemplo. Pero hablemos simplemente de la automatización que se va a instalar en muchos puestos medios, en muchas empresas, y que significa pues enviar a esa gente a la calle. Hay gente que no tendrá la formación para acompañar la robotización, pues es uno de los dilemas que se plantean, pero por supuesto la precariedad de las condiciones laborales en otros ámbitos también, y como decía, este es un poco el punto cercano de nuestras sociedades, pero si arañamos un poquito ahí y no nos vamos muy lejos, como decía en el Reino Unido, en España hay casos también, por supuesto, pero por las características también de las empresas británicas, ello se da más por las cadenas de suministros globales y su inserción en estos itinerarios globales, de ahí la presencia de mano de obra semiesclava o en condiciones de semiesclavitud. Y esta es una característica del tiempo en que vivimos. Entonces hay por una parte una pauperización de los derechos humanos, claro, los derechos humanos en su reivindicación efectiva están sometidos a mucha más presión, y lo que hace este marco es reivindicarlos como están en el papel. Y el papel es una garantía, sobre todo cuando se trata de papeles constitucionales. Pues igual que nos fijamos en la Constitución española, yo me fijo en los instrumentos internacionales que se han acordado jurídicamente, porque son los que son válidos para todos los estados y para todas las personas bajo su jurisdicción, aunque no sean nacionales suyos. Y este elemento es muy importante. Cuando hablamos de actividad en el mundo, de mirar al mundo ascendiendo un poco más hacia arriba, ¿no? Allí hay otra palabra. Que el tema de la obligatoriedad y demás, el objetivo fundamental es que se cambie en derecho, como usted ha dicho, o en la propia Constitución de los países, la palabra o el término derecho fundamental por derecho humano. Pues muchas gracias por esa pregunta. La respuesta es no, pero ahora le voy a explicar por qué. No se trata de cambiar, se trata de que hay aquí dos concepciones diferentes. La concepción del derecho internacional público es referirse a los derechos humanos, es una terminología asentada en la disciplina. Mientras que cuando nace digamos, parte del ordenamiento internacional, va a condicionar a las constituciones nacionales. Y en la teoría constitucional del derecho, todos los derechos se llaman derechos fundamentales, cuando se corresponden con derechos humanos. A lo que no se llaman derechos fundamentales son a los derechos del consumidor, porque no son derechos humanos. Para que vayáis entendiendo esto, que son diferencias jurídicas, ¿vale? Entonces es una terminología de una disciplina, la del derecho constitucional, y otra es la del derecho internacional público. El derecho internacional público, ya aquí rizo es rizo. Existe el concepto de derechos fundamentales para referirse a un núcleo, a un grupo de derechos que deben ser preservados y protegidos en cualquier tiempo, incluso en tiempo de guerra. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Por ejemplo, la prohibición de ser secuestrado, tomado como rehén. Por ejemplo, la prohibición de ser sometido a un juicio en el que no haya un tribunal imparcial. Hay 3-4 derechos en todo el ámbito internacional que se consideran fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la no segregación racial y la prohibición del apartheid está considerado como un derecho fundamental. Pero dentro de los derechos humanos también hay un grupito más importante, un núcleo que debe ser siempre protegido en tiempo de paz y en tiempo de guerra, y que no puede verse limitado, porque dentro del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos que son parte de una realidad e interacción social pueden verse limitados, claro, por los derechos de otros, o por consideraciones de orden público, de orden social, de moral, de salud pública. El Estado puede limitar los derechos. También se pueden derogar en algunas ocasiones, como sabéis, en situaciones de emergencia o de guerra, un Estado puede derogar. Por ejemplo, el derecho de la puesta a disposición de una persona ante un juez puede derogar, es decir, no hay puesta a disposición judicial.
yo puedo detener sin llevarlo ante un juez, porque estoy ante una emergencia terrorista. Se pueden derogar los derechos, se pueden limitar los derechos, pero dentro de eso, para dar respuesta a la pregunta, al comentario, pues hay un núcleo que no puede, nunca, ¿no? Dentro de ese núcleo, pues dentro de los sistemas de protección hay diferencias. No entraré más en eso, pero por ejemplo en el Convenio Europeo el principio de irretroactividad de la ley penal es un derecho de esos inderogables. No solamente el derecho a la vida es inderogable, sino también las garantías de la irretroactividad de la ley penal. De que no te condenen por una ley penal retroactivamente o te pongan una pena que no existía en el momento en que el delito fue cometido. Pero esto es más propio de este sector puro.